Hola, bienvenidos y bienvenidas a 32 minutos. ¿Cómo está la marraqueta hoy día? Admítalo, dura. Aquí comiendo pan duro, pero felices porque ha regresado él. No ha vuelto, es un entrevistado más nomás. ¿Cómo estás, Darío? Hola, Alejandra Matu, ¿cómo estás? Oye, lo bueno que tenía perder era que volvía, porque Sí, pues si no, no me van a ver buena nunca más. Así sí. que esto fue un acuerdo prácticamente que tuvimos. No, si no te teníamos que llevar los currículums allá a la Sí, moneda. Sí. Oye, tanto currículum que tanto junté. No, ¿con quién es Tanto esta cara? No, yo ya tenía ya la embajada en Curazao, una cosa así. Pucha, no, qué rico. El consulado en Curazao, con los 2 chilenos que deben vivir ahí, una cosa así. Claro. Oye, nada, bienvenidos, por supuesto, es igual en mi casa. Sí. Así que eso, muchas gracias por No haber te hagas hecho... el entrevistado, si igual le... Sí. Ya. Sí, a ver, mira, partamos diciendo Partamos. lo básico. Bueno, lunes 15 de diciembre, el día después... Hay harto que conversar. Cuando hace ya varias semanas atrás nos pusimos de acuerdo con Ali, con el equipo, yo dije, ¿sabes qué? Mira, vuelvo el 15 para que conversemos un poco el día después de las elecciones, sea lo que sea el resultado, pero dame una semanita para volver y ya estar la próxima semana así, como corresponde, con capacidad de... Solo porque yo ahora me voy a tomar vacaciones, papito. Puede ser. No, el próximo lunes no, pero ya te voy a dejar un par de días solo porque sí. Sí, me lo merezco. Te lo el escarnio público. Sí, porque mira, en realidad un poco en esta semana todavía haciendo el proceso obviamente de como desescalada. De hecho, soy sujeto de entrevistas en estos días y las voy a dar porque hay que dar siempre... hay que dar cara. Hay que dar cara, hay que comentar, hay que explicar los fenómenos, hay que tratar de poner algunos elementos más encima de la mesa y eso sí me va a tomar todavía algunos días, esta semana completo. Sobre dar cara, yo le contaba ayer a unas amigas con las que estuve viendo los resultados, que me decían, ¿y tú no vas a estar en ningún programa? No, le dije yo, pero voy a estar mañana. Oye, a mí nadie me puede pedir nada porque Darío y yo fuimos los únicos dando cara tras la derrota del plebiscito. La misma noche. La misma noche, sí. en un en un patético... Sí, estuvo bueno. No, sí, fue estuvo bueno. No, de pero hecho, la soledad sí. era inmensa. Era terrible porque habíamos, lo que está hablando, Sí. fue el 4 de septiembre de 2022, que hicimos una transmisión especial de La Cosa Nostra. Sí. En ese minuto no existía 32 minutos. Ah, no, pero, era 32. pero de alguna manera fueron unas cositas, fue anticipando. Ahí desde el living de mi casa, en un sistema bien Kuma, como siempre solíamos hacer antes de llegar a este lujo. Y entonces, claro, estábamos infinitamente solos, pero también infinitamente acompañados, porque había, me acuerdo, no sé, 5.000 personas conectadas. Sí, pues fue... La transmisión de mucha gente, pero fue espantoso. Sí, pero digamos que fue un ejercicio de dar cara. Sí, así, al tiro. Al tiro. Se sabían los resultados, no sé que todavía no estaba todo, pero ya se sabía que había ganado el rechazo. Ahí, sí. Y bueno, el rechazo todavía sigue siendo, yo creo, un eco, un fantasma. Pero eso lo dejaremos para la entrevista de los próximos minutos. Solo terminar diciendo, me integro con todas las de la ley desde el próximo lunes 22, a 32 minutos. Muchas gracias por haber, ustedes que están ahí al otro lado, haber de alguna manera, por decirlo así, haberme permitido salir mucho tiempo de la conducción, primero en primaria, después volvimos y después me volví a ir. Y la verdad que fue, bueno, en fin, fue un año súper intenso. Y gracias que están ahí. Y no sé si es necesario que lo diga, es medio obvio, lo voy a decir igual. Qué importantes van a ser los medios alternativos, los medios que estén disponibles, a no caer en pautas, digamos, las bajadas comunicacionales de los sectores poderosos de este país. Qué importante va a ser el trabajo que se realice en los próximos años. Qué bueno que este año ha habido un cierto, digamos, resurgir, hay algunos proyectos que se empiezan a solidificar, pero esto tiene que continuar. Así que seguiremos en esto y el aporte de ustedes es súper importante. Visualizándolo, dándole like, como siempre decimos, compartiendo el contenido. Los que pueden, hay hartos que pueden, efectivamente hacen su aporte mensual para mantener este proyecto y nada, va a ser súper clave, así que qué bueno que tenemos esta comunidad de 32 minutos, es un buen momento para no soltarse las manos.
Sí, y también para agradecer el apoyo de nuestro equipo, Diego Cancino, Don Pablo Riveros en el Pablo sonido. Rivero. Hoy día son palitroques oficiales porque les tenemos una sorpresa al segundo invitado. Ah, sí. Tenemos una sorpresa. Ah, sí. ya, me lo voy a perder, lo voy a tener que mirar. Sí, lo vas a tener que mirar. Ya, Pero sí, sí. vamos a dejar de hacer 32 minutos por un rato y vamos a hacer 31 minutos de frente. ¿Verdad? Claro que sí, claro que sí. Sí, no, dile Sí, que... ¿lo decimos? ¿Lo decimos? Sí. Dilo nomás. Álvaro Díaz. Va a estar acá. Álvaro Díaz viene de analista. Viene de analista, Viene Álvaro de Díaz, analista. muy bien interesante, junto con Pedro Peirano, los creadores principales de 31 minutos, y él sabe que en realidad no tiene nada que ver es que esto se llame 32 minutos. Nada, ni una nada. coincidencia. Ni una coincidencia, Tulio. ¡Estamos al aire! Estamos al aire. Y Palitroque fue porque eso nos ocurrió un día, estábamos jugando bowling, bueno, en fin. Álvaro, por favor, no queremos más problemas. Ya suficientes tenemos. No, sí. Sí. Ya está hablado, ya está hablado. Me pongo a su disposición, Alejandra Matus. Ya, entonces, primera pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la...? Ahí habían expectativas, digamos, del sector de Janet Jara de que un resultado bueno era de 45% para arriba. Siendo realista, no había mucha gente que decía que se iba a ganar, pero 45% hubiera permitido firmar los muebles. El resultado fue 41.83 por Janet Jara. Otros también decían resultado malo, bajar la barrera de los 30 o estar en torno al 30, que es la aprobación del presidente, y no haber crecido más. Después de todas las declaraciones de buena crianza y está súper bien y es parte del orgullo nacional y como la empanada y el vino tinto, que nuestra democracia sea respetada y reconocida en el mundo, ya, bien. Pero ¿qué pasa el día después? ¿Cómo queda la oposición a la que hoy día oposición? Hasta ayer fuerzas del oficialismo que se aunaron detrás de la candidatura de Janet Jara y obtienen este resultado. Sí, yo en eso, a ver, obviamente todo esto lo estoy hablando desde haber participado, digamos, del comando, haber tenido ahí un rol en esa construcción, en este proceso. En el caso mío, desde las primarias, después sumándose mucha gente, ya después del 29 de junio, en todo este largo proceso. Mira, yo creo que en realidad el resultado de segunda vuelta es bien, o sea, simbólicamente, anímicamente, pero en realidad en términos políticos es súper irrelevante. O sea, lo único relevante es si ganaste o perdiste. Eso es segunda vuelta. Ganaste por un voto, listo, ganaste, tienes la presidencia, tienes que gobernar 4 años. Perdiste por un voto, no vas a hacer eso y vas a pasar a la oposición y tendrás que ver. Me parece medio secundario. La votación relevante es la de la primera vuelta, porque esos son tus votos, tu sector, tu liderazgo, etc. Esos son tus votos. 3,5 millones de votos fueron los que sacó Janet Jara, 27%. Eso es lo que sacó en primera vuelta. Y además son relevantes porque además ahí están los resultados de la elección parlamentaria, cuántos diputados eligió la coalición, los partidos, cuántos senadores, etc. Y entonces después, si insisto, ganaste por 1%, por 25%, en términos prácticos es el mismo efecto. Porque, ojo, uno puede decir, no, por ejemplo, no sé, si hubiera ganado por, qué sé yo, 70-30, o no sé, o el resultado del plebiscito, o más corto. No cambia mucho nada. José Antonio Kast va a estar el 11 de marzo asumiendo la tarea. Ese porcentaje entre el 24% que él saca en primera vuelta y el 58% que saca en segunda vuelta, eso se evapora con mucha rapidez, que es lo que pasó de hecho en el gobierno Gabriel Boric. O sea, el presidente Boric gana la elección segunda vuelta con un 55%, pero en realidad, vamos a decirlo así, su votación fue el 25% que sacó en primera vuelta. Y eso más o menos es real, porque de hecho rápidamente tus porcentajes de aprobación se mueven en esos rangos. Entonces, es medio secundario, insisto, no quito con eso que hay una cosa anímica, etc. Creo que el resultado era bastante previsible, insisto, números más, números menos. Era muy previsible, de hecho estábamos mirando recién de una entrevista anoche en el Mercurio, y digo justamente eso, que yo creo que hay que tomarlo no para no hacerse cargo de estos procesos y de las cosas buenas o no
que haya tenido esta candidatura. Yo, ojo, tengo un listado así mental de muchas cosas positivas, ya podríamos profundizar en eso, que dejó esta candidatura. Pero sin duda que esta candidatura no se entiende, o más bien dicho, su referencia todavía fundamental, y quizás es hora de ir cerrando una parte del ciclo y construyendo otro, con lo que fue en septiembre del 2022 el triunfo del rechazo del que recién hablábamos. Yo creo que ahí está, porque esa fue la primera votación con voto obligatorio, y mostró que después del tándem, de la dupla, estallido social, proceso constituyente, hubo una desafección, no hubo capacidad de las fuerzas progresistas, de izquierda, etcétera, de alguna manera como de darle sentido histórico a ese proyecto. Fue un fracaso procedimental el tema de la constituyente, y se transformó en un fracaso de época porque, a su vez, una discusión más larga, yo creo que un sector político, que es la ultraderecha, estaba muy bien preparada, no en Chile, sino en el fenómeno global que implica Trump, Bolsonaro, ahora Milei y otras referencias, para ser capaz de interpretar un sentir, una molestia, un malestar social, incluso en sectores populares, e interpretarlos ellos. Entonces, ese fenómeno global, los errores de falta de interpretación de aquí en Chile, transformaron eso en derrota. Y eso, de alguna manera, se ha mantenido durante todo este tiempo. Y lo que tenía que hacer esta campaña era tratar de salir de ese lugar. Y yo creo que ahí hay algunos brotes verdes que vamos saliendo, digamos, de ese lugar, pero que lo lógico es que gobernara la ultraderecha, aunque uno hizo todo lo posible para que eso no pasara. Bueno, los fenómenos sociales son los fenómenos sociales. Ya. Te voy a hacer dos contrapuntos. Uno, que discrepo que sea solo emocional. La diferencia, el número de puntos. En segunda vuelta. Claro, porque si sacáis 51 con 49, en el fondo hay una cohabitación. Hay dos fuerzas políticas relativamente equivalentes, y por lo tanto el que gana no puede, si quisiera, pasar la máquina. A mí me sorprendió ayer José Antonio Kast, tan conciliador, tan que esto lo vamos a hacer entre todos y todo, cuando tiene una votación que puede pasar máquina todo lo que quiera. Y yo creo que es lo que le pasa a la gente cuando vota a un gallo que le dijo: voy a echar a 300.000 personas, voy a recortar tal cantidad de dinero. Quiere que lo haga, po. O sea, lo votan para que lo haga, no para que diga, bueno, ahora gobernar es difícil, esto lo tenemos que hacer entre todos. Como que él mismo pierde la fuerza que tiene su votación. No sé, yo me imagino que si gana un presidente, hubiera ganado alguien de la centroizquierda con 60% de la votación, su propio electorado no espera que diga, bueno, ahora nos vamos a sentar a conversar con la extrema derecha para ver cómo gobernamos juntos. Entonces, yo creo que la diferencia sí tiene un impacto real, no solo psicológico. Y lo otro es, si tú dices que la votación real de Jara es la votación de primera vuelta, entonces quiere decir que Jara tiene menos votos que las fuerzas de la coalición, porque parlamentarios sacaron más que ella. Entonces no me hace, no tiene, en alguna parte no me cuadra el círculo. O sea, yo creo que sí, que los votos son... A ver, los votos no son de nadie, los votos son de la gente, etcétera, van y vienen. Pero en el fondo, ante 8 alternativas muy variadas, ojo, de repente se ningunea que en el fondo como puta, no tenía oposición, no tenía nadie como que le quitara votos. Tenía Marco Enríquez, tenía incluso el profesor Artés, que también, incluso en los jóvenes más de izquierda, genera una cierta referencia, y tenía a Harold McNichols. O sea, cuando recién se lanzó Harold y hubiéramos hecho así proyecciones, uno podría haberlo imaginado, sí, si va a la elección podría llegar al 10%, y seguramente todos habríamos dicho, sí, podría llegar al 10%. Bueno, no llegó al 10% y llegó al 1%, y Meo lo mismo, y Artés lo mismo, porque efectivamente hubo una candidatura que tenía la complejidad, Janet Jara, de tener que soportar un arco súper amplio, digamos, tener y que sigan lealmente atrás suyo su candidatura, desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, hasta la Democracia Cristiana y el Partido Liberal. Si esto es una amplitud gigante.
Y sin embargo lo logra hacer, ¿ya? Ahora, justamente esa amplitud gigante, obvio, genera un pequeño efecto sabanitas cortas. Entonces es obvio que me resulta razonable que 9 partidos en 2 listas, en realidad si sumamos incluso otras listas chiquititas, el Partido Popular Sí. y otros, hubo como 2 listas más, los regionalistas de la 8ª región, que no lograron representación parlamentaria, pero eran como 4 listas. Bueno, a mí me parece más o menos razonable que ahí sí va a haber gente que ante 8 alternativas vota por un parlamentario de ese sector y no por Janet Jara. Es decir, hubo un diferencial aproximadamente de 500.000 votos entre los 3,5 millones de votos que saca Janet Jara y los 4 millones que suman las 2 listas principales. Entonces, sí, o sea, me parece, digamos, razonable, por supuesto, y de alguna manera eso es lo que yo entiendo que en segunda vuelta es parte, digamos, de lo que se recupera, y bueno, si uno mira los números, hubo un sector de la votación del PDG de Parisi que se va a Janet Jara en segunda vuelta, claramente hubo un sector de la votación también de Evelyn Matei que se va, o sea, hay algunos fenómenos que después ya en las próximas semanas los especialistas, yo no soy especialista electoral, digamos, en ver números, lo empiezan, digamos, a mirar. Pero lo que quiero decir Es que, claro, que ese diferencial, o sea, el que votó Sí. Evelyn Matei no se va a quedar con Jara. Sí, pero yo insisto en que la votación de segunda vuelta, para el que gane, es prestada. Y eso es un problema, por una parte, para el que gobierna. Es una característica que yo creo que ya todos lo tienen que entender. O sea, insisto, es el fenómeno Boric, se le va a replicar a José Antonio Kast. Es decir, de hecho, es un pastelito envenenado. Yo creo que para el que gobierna, si yo estuviera en el comando José Antonio Kast, por supuesto que si la distancia es amplia uno se alegra, pero si en realidad, y yo fíjate que algo en algunos espacios conversé con alguna gente del equipo de José Antonio Kast, porque uno se los topaba en los debates y esas cosas, y hablábamos de repente compartiendo un café. Claro que eventualmente un triunfo muy holgado en segunda vuelta, justamente la votación más alta de la historia, 7 millones de votos, etcétera, por supuesto. Pero en realidad, los que votaron por ti fueron 3 millones en primera vuelta, que uno podría decir como el voto. Y los otros, perfecto, se fueron a ti en segunda vuelta, pero por algo no votaron por ti en primera. Hace un mes atrás prefirieron otra alternativa. Uno podría decir, por ejemplo, que quienes votaron por Johannes Kaiser, por supuesto que yo creo que ahí hay una amplitud como más, una cercanía bien importante, pero empiezan a jugar otras cosas que en política son importantes. La política es muy mamífera, es muy de sangre, que tiene que ver ni siquiera con lo ideológico, en un país que la política está súper desideologizada, sino en liderazgos, en egos. O sea, vamos a ver si Johannes Kaiser asume o no asume un ministerio. Hizo un acto paralelo anoche. Ah, ni lo vi, yo estaba Él en hizo un otra. acto paralelo Ya. con el cuchillo. ¿Cómo se llama el cuchillo? El cuchillo de Izaguirre. Con el cuchillo de Izaguirre y otra gente. Ya. Ah, mira, no sabía. Con una diputada que fue electa por Chile Vamos, la Camila Flores. Y estaba ahí. Senadora y la boquita te quedan del mismo. La Camila Flores, senadora. Senadora. En un escenario improvisado, parece, pero aparte. Y de hecho, el comando republicano les hizo saber a los periodistas que ellos no tenían nada que ver con ese acto. Ah, ya. Bueno, pero como te digo, esos Sí. son. Entonces, o sea, yo creo que no es importante la diferencia. Mira, el Lagos le ganó por nada a Lavín y no es que hubo gobierno. Más bien tiene que ver con la fuerza. O sea, mira, hoy en día, y esto es un fenómeno que lo vemos ya hace muchos años, y es contemporáneo, y tiene que ver con temas como el celular, tiene que ver con que la toma de decisiones, de hecho es súper anacrónico, lo hemos hablado en otras oportunidades, esto de, mira, voto cada 4 años y te doy un cheque en blanco por 4 años. Eso hoy en día no existe en nada, o sea, en nada. Sí. Ni en las relaciones de pareja, ni en la vida familiar, ni en las dinámicas laborales. O sea, estamos en un mundo donde esta idea, tú entras a trabajar a un lugar, trabajáis 35 años ahí, te jubiláis del mismo lugar, no existe para nadie. O sea, hay muchas cosas que no existen y nosotros estamos acostumbrados a, no, esto no nos gusta, pum, cancelado. Cambiáis de todo, de banco, de compañía, de comida, de todo. Y todo tomas la decisión con tu pulgar en el celular. Yo creo que eso genera cambios epocales. Entonces, un presidente de la República lo que tiene es básicamente, por supuesto, manejar la institucionalidad del Estado, que no es poco, etcétera, pero en términos de apoyo ciudadano, o sea, se te puede ir súper rápidamente y además José Antonio Kast hizo promesas muy específicas y rigurosas. Después, las últimas semanas empezó a matizar y hablaba de que iba a invitar a los venezolanos a irse, etcétera. Pero en realidad, básicamente, su bajada fue, lo vengo a solucionar todo.
Y eso, más allá si hayas ganado con 58, con 70, con 51, yo creo que eso es lo que va a jugar. Y a contrario sensu, en el caso, digamos, de Janet Jara y de la oposición, porque Janet Jara ya se terminó ayer. Ella no es una política profesional, no es que sea presidenta de partido, ni que lo decía, nunca ha estado en eso. Por lo tanto, habrá que ver en las próximas semanas o meses qué es lo que ella va a hacer, etcétera. Pero en realidad ella más bien ahora lo que hace, a mi juicio de muy buena manera, le entrega a una oposición que tuvo la oportunidad durante estos meses de ser una oposición, de ser una coalición bien unida. O sea, yo lo vi desde adentro. Ayer se vio todos arriba, digamos, nadie se quiso poner en segundo plano, al revés. Todos igual, el momento de la derrota, igual andaban todos buscando estar arriba. Lo digo como una loa. Sí, claro, porque son los momentos en que la gente se va o que el candidato o candidata queda solo. No, y claro. ayer hubo, digamos, lo decimos siempre un poco en risa, Festival de los Codazos, en el sentido que efectivamente quisieron subir. Estaba todos los la Carola Toá, todos, claro. Todos. ¡Wow! Ya si ahí pasó algo. Entonces, lo que yo te quiero decir es que los números son una cosa, pero en este contexto yo tengo la sensación, y que no van a tener que pasar años para que se vea. Los próximos días y semanas se va a empezar a aquilatar, y por supuesto mientras más pase el tiempo, en 6 meses más, que la candidatura a Janet Jara, su tipo de liderazgo, lo que logró hacer con esta coalición, yo creo que le hizo un gran servicio a la patria para ser una oposición positiva, dijo ella, constructiva, responsable. Y con capacidad de hacer lo que tiene que hacer. Mira, solo en ese último tema, porque si no se me escapa. Fíjate en los partidos más grandes, históricamente incluso. Todos quedaron, respecto a sus propias expectativas, algunos podrían querer que sea 2 diputados más, pero quedaron bien y quedaron con fuerza. Partiendo por la DC, que estaba a punto de extinguirse. Frente Amplio eligió 19 parlamentarios. Quizás me voy a ubicar en alguno. Partido Comunista, 12 parlamentarios. Partido Socialista, creo que los mismos 12 o 13 parlamentarios. No, fueron como 13. PPD, 11 parlamentarios. Democracia Cristiana, 10 parlamentarios. Esos 5 partidos, que son como de alguna manera los más grandes, más históricos, etcétera, y además un tronco importante, socialistas, comunistas, demócratas cristianos, el Frente Amplio, que es la nueva, de hecho es la fuerza principal de la futura oposición, todos quedan con bancadas respetables, todos van a tener juego en el Congreso. Bueno, perfecto, va a estar difícil, van a ser oposición y van a estar ahí teniendo que rajuñar los votos y sentarse a conversar con Pamela Gill y con el PDG, todo lo que tú queráis. Pero ahí está, y ninguno de esos partidos, todos esos partidos van a tener cierta relevancia. Y eso, con una candidatura comunista, como los medios se encargaron de permanentemente, reforzar. Y con lo difícil que es, hay que reconocerlo, para algunos partidos como la Democracia Cristiana, incluso el PPD, de apoyar decididamente, no estar en coalición, sino apoyar como liderazgo a una candidata del PC. Creo que fíjate que no estuvo mal, y por lo tanto toca ser oposición y de un gobierno que probablemente muchos de nosotros no habríamos soñado ni en nuestra peor pesadilla, que podría haber sido ganado la presidencia, como los republicanos de Kast, pero ahí está, y cada día tiene su afán, y yo creo que en el fondo, por eso un poco minimizo el tema de si los puntos hubieran sido un par de puntos más, un par de puntos menos. Creo que el efecto fundamental se jugó en una adecuada defensa de la campaña, y que eso se vio reflejado en primera vuelta. Y termino esta parte solo con un dato. Los 27 puntos que sacó Janet Jara en primera vuelta fueron 3,5 millones de votos. Cuando Bachelet fue electa presidenta, en sus primeras vueltas, que fueron muy exitosas y toda la cosa, sacó en una 3,200,000 y en otra 3,070,000 votos. O sea, Janet Jara tuvo en primera vuelta más votos que Michelle Bachelet en sus 2 primeras vueltas. Claro, con voto obligatorio, de acuerdo, pero no es que esa gente no pudiera votar, no se sentía interpelada para votar. Aquí los obligaste y hubo una votación. Entonces, hay que poner, yo creo que la performance de Janet es... No, yo creo que las comparaciones, digamos, siempre hay que hacerlas con ese dato de que el voto obligatorio, o sea, ninguno de los dos tiene votaciones despreciables. O sea, de hecho, el presidente más votado por el solo hecho de que es obligatorio, y Janet Jara, la candidata de centro izquierda con más votación ever también. Pero también ahora la gracia es que más allá de los análisis de que el mundo es pendular, bla, 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 ahora tienes es un punto cero de cierta manera, porque es la primera vez que elegimos presidente con voto obligatorio. Sí. Y no sabemos cuán flexible
realmente va a ser ese electorado en 4 años más. O sea, Sí, podemos interpretar que ha favorecido a la derecha en general en en las general, elecciones. claro. Hay un matiz con el tema de las elecciones de alcalde, pero esas siempre son más difíciles de comparar políticamente. Sí, Sí. por su naturaleza. Sí. Eh, pero yo creo que ahora oposición tampoco se puede sentar a tejer palillas y ya, no importa, 4 años más nos toca. Ah, no. No hay, o sea, no hay ninguna certeza de que eso vaya a ser así. No, o sea, en esta lógica líquida, si uno tuviera que así como jugarse una pequeña polla, yo creo que, o sea, antes que incluso, mira lo que voy a decir, antes que incluso la futura oposición progresista, tú tendrías que al tiro poner ahí, considerar en la papeleta hoy, como mínimo, a Johannes Kaiser y sobre todo a Franco Parisi. Al tiro. ¿Ah? Ahora, toquemos Parisi brevemente. Llamó a votar nulo y blanco y el nulo y blanco no alcanzó, 5% estuvo por ahí. Esos son los pequeños errores. Un error chico, pero un error. Seguramente en su foro interno, en la conversación que está teniendo Franco con su equipo anoche, han dicho, y seguramente hubo alguno que dijo, oye, no nos juguemos tanto en esto. Esos son los entusiasmos que a veces pasan en política. Y de hecho es bueno el ejemplo porque eso no quita, digamos, la extraordinaria performance que hizo Parisi en la elección. Encima armó una bancada, vamos a ver cómo hace sobrevivir su bancada, pero hasta ahora va bien. Entonces casi que yo creo que le puede haber servido, porque son esas típicas alertas que cuando... Mira, yo creo que en política, por eso yo no podría estar en política, porque soy así en la vida cotidiana, cuando uno anda a lo campeón, ¡za! Te llega el guadañazo en las costillas por acá, Claro. no lo viste venir. O te tropezaste con una piedra, no pensaste que te iba a sacar la chucha Sí, y tal te cual, fuiste de hocico. tal cual. Sí. Y yo creo que eso es algo que tiene que efectivamente verse y lo que pasó ayer de alguna manera lo demuestra. Es decir, fue una jugada arriesgada, quiso sobrecapitalizar, no lo hizo a otra cosa mariposa, un par de personas entre hoy día y mañana se lo van a recordar a Parisi y ahora en realidad su verdadero, nuevamente, el partido se juega a partir del 11 de marzo. En el caso de Parisi, donde se juega un año más. Pasó el primer año, ¿cómo está su bancada? Su bancada de 14 diputados, diputadas. Claro. Está en 14, está en 13, está en 12. Y después de eso, ¿qué puede ejecutar, digamos? Tienen, de hecho, ahora un primer desafío medio complejo que se impusieron y es que quieren que sea un integrante de su fila. Entiendo que Pamela Giles, la que sea la presidenta de la Cámara. Que son esas típicas jugadas que igual son más politiqueras, porque tengo poquitos votos, pero todos me necesitan, así que puedo estar ahí en bisagra. Pero bueno, en fin, digo, hay que estar mirando con atención. Yo lo vengo haciendo hace tiempo con Parisi, porque el fenómeno es poderoso. Y hay que mirar, digamos, cómo eventualmente él podría, quizás el día de mañana, interpretar de mejor manera el sentir opositor a un eventual gobierno de Kast que la propia oposición. Yo supongo que eso no va a pasar y supongo que efectivamente las izquierdas, los progresismos, ese mundo van a ser capaces de, con sus particulares diferencias naturales y todo, ser capaces de tener unos mínimos comunes que permitan, digamos, marcar. Y además hacer los propios aprendizajes que ya van siendo necesarios del mundo político, cómo te relacionas con la gente, etcétera. Así que... Salgámonos de la elección y hagamos zoom en la realidad de las fuerzas opositoras. Tienen, tú dices tú, bancada decente, ya, es cierto. Pero ¿tienen partido? O sea, hay varios partidos que ya no se diferencian mucho de demócrata y amarillo en términos de su real estructura partidaria. Son partidos que debieran ir extinguiéndose o están en proceso de extinción y que han ido perdiendo carne, militancia. No, yo estoy en desacuerdo con eso. Ya. O sea, digo, la comparación que hiciste, porque efectivamente en el caso de demócrata amarillo, no, esos son partidos que no existen, que ya. Nunca existieron. Bueno, pero sí. No, exagerado, pero sí. Lo que pasa es que yo creo voy al punto de que son partidos con micrófono, pero, sí. pero en que uno mira para abajo y no ve mucho. No, yo creo que no. Fíjate, mira, el día cuando es la primera vuelta y hace el discurso de triunfo, porque salió de primera, el 16 de noviembre, Janetti estaba lleno de gente, etcétera. Ayer a todo esto había mucha gente. Sí. Se hizo en un lugar más chiquitito,
pensando que iba a llegar menos gente. Y yo creo que casi fue un error, porque yo miraba donde estaba en la intersección de las calles Londres con París. El, Sí, porque además es muy encajonado sí, ahí, claro. y entonces mucha gente por París por Londres hacia la Alameda, por Londres hacia Alonso Valle, y por París hacia San Francisco, y estaba lleno, se veía muy bonito. Bueno, pero en la primera vuelta, cuento la anécdota, termina el discurso, ya se va la gente, me quedé parece que con algunos periodistas, ya ni me acuerdo, entonces yo como que se va y estaba un grupito esperándome de chiquillos jóvenes. Y cuando termino se me acercan, ¿y quiénes eran? Eran de la democracia cristiana, de la juventud democrática cristiana. Y nos quedamos conversando largo rato, entusiasmados, diciendo, no, nos vamos a jugar para segunda vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, o sea, uno podría decir, festinando, O sea, nosotros claro, un perfectamente. partido como la DC que tenga juventud. Es una cosa, no, claro. imposible. Tiene. Y gente real, ¿cachai? Gente real que se articula, etcétera, con lo difícil que es hacer hoy en día política. No, mira, lo que yo sí creo es que hay, por supuesto, una crisis de representación obvia, ¿cachai? Entre los partidos políticos. Todos. O sea, Sí. claro, lo sufrís más en los momentos de las derrotas electorales y te hacía el gil cuando tenéis triunfos electorales. Tampoco nos pasemos películas. Yo creo que nuevamente sociedad del celular, para ponerlo así mecánicamente. Probablemente no vamos a volver a tener, yo creo que eso es un problema, pero bueno, son los avances de las sociedades. Yo creo que no vamos a volver a tener lo que hace, bueno, en dictadura que decir, pero antes 50, 60, 70 años existía, que eran troncos de partido que tenían presencia el mismo partido en poblaciones, en el tejido poblacional, en los sindicatos, en las universidades, en las federaciones, y por lo tanto habían militantes, pero un cúmulo de gente que era simpatizante. Y por eso incluso las votaciones en Chile eran bastante estables, porque en realidad gran mayoría de Chile tenía una cercanía natural, era católico y así como más, pero no pechoño, ya estaba en los entornos de la democracia cristiana. Quizás nunca militaste, pero estaba ahí. Era ahí más de izquierda, estaba ahí en alguno en el PS o en el PC, en esos mundos. ¿Ah? Eres más conservador, uy, te santiguaba, eres parte del Partido Conservador. Eso. Entonces, eso yo creo que se ha perdido. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo los partidos logran? Yo creo que, por ejemplo, el Frente Amplio, que de alguna manera uno entendía que es el que tenía como que buscar nuevas formas de relacionamiento político, tampoco ha encontrado la panacea. Y eso hace que tienen una bancada amplia, grande, la más grande de la futura oposición, pero, por ejemplo, sus votaciones internas dan pena. Claro. ¿Cachai? Entonces, yo creo que está difícil. Ahora, no hay varitas mágicas, porque hoy en día tú y yo, y casi todos y todas, participamos de las cosas que participamos, no con la intensidad, los que somos más viejos, como participábamos hace 30 años atrás. Entonces, claro, no es solo culpa de los otros, es también cosas que de repente ya no te mueven como te movían. Y eso es un desafío para la política, no solo para los partidos políticos. No, por eso te pregunto. Ya, dado que esa es la realidad, ¿cuál es la tarea? Porque dijo Janet Jara dio la tarea de la unidad. ¿Es posible la unidad en esas circunstancias o con ese escenario? Yo creo que sí. O sea, la unidad, digamos, de lo que pueden hacer los partidos por sí mismos. Que, o sea, ser generosos. Yo creo que lo que pasa en el Parlamento, yo espero ya a esta altura como un ciudadano cualquiera, un ciudadano de izquierda, yo espero que haya generosidad, porque sí me parece que una mínima exigencia ante un gobierno de Kast que se viene y una mayoría parlamentaria de derecha, sobre todo en la Cámara de Diputados que también se viene, yo sí esperaría en los mínimos generosidad y consistencia, en acuerdos en que estén todos los diputados y diputadas de todos esos partidos, incluyendo los independientes, buscando las mejores posiciones para tener presencia en la Cámara. Lo legislativo va a ser importante para defender eventualmente algunos embates que pueda hacer el próximo gobierno, para eliminar algunas cosas, para implementar otras. Eso sí debiera suceder. Ahora, que eso implique un renacer, ¿cachai? Como más masivo de la fuerza. No, yo creo que eso en general sucede más en otros espacios, menos estructurados que los partidos políticos. Pero que los partidos son relevantes, son relevantes. Lo que pasa es que yo creo que hay un divorcio entre de repente ciertas formas y expresiones más inorgánicas y los partidos políticos. Quizás lo que hay que hacer no es que traten, no, pero quizás como ir construyendo bases comunicantes. Por supuesto, uno entiende que en esa quizás el rol principal lo tienen los partidos, que son los que tienen que... Que es la pega, po. Claro, ¿cachai? Pero bueno, pero también es fácil pontificar desde un lugar... O sea, yo en eso como que siempre es difícil. Yo que he sido militante varios años, después no, hace años que no.
también es difícil porque, puta, que cuesta... Mover. Sí. Ya, última pregunta. Que hasta ayer, digamos, la campaña de Janet Jara y las fuerzas que la apoyan es el peligro de que Kast gane, ¿cierto? Para los derechos sociales, y para ciertos grupos específicos, mujeres, diversidad sexual, etcétera. ¿Qué crees tú que va a pasar realmente con eso? ¿O esos temores eran infundados o eran exagerados? ¿O son cosas que hay que esperar que sucedan? Yo creo que es una gran pregunta. O sea, es una gran pregunta. Como dirían los abogados, el peso de la prueba está en el presidente electo. Y es una gran pregunta, porque efectivamente lo que ha hecho, uno tiene legítimo derecho, o sea, en general eso como que se enrostra, cambiaste opinión, cosa que me parece absurda, porque citando al profesor Humberto Maturana, él decía que había que agregar dentro de los derechos humanos, había tres derechos humanos nuevos, uno de esos era el derecho a cambiar de opinión. Totalmente. Claro. Pero en el caso de Kast, efectivamente no hemos visto que haya cambiado de opinión. Lo que él ha dicho es, hace 4 años atrás tenía una agenda valórica explícita, y lo que dijo, no voy a hablar de eso, porque lo que le interesa a la gente es otra cosa, que la delincuencia, que la migración, etc. Y no lo valórico. Entonces, uno tiene duda cuánto eso le interese, lo movilice, etc. Yo creo que eso se soluciona con democracia. O sea, cuando digo democracia es todos quienes tienen, como yo, la legítima duda, tenemos que estar muy alertas, muy activos, no soltarnos de las manos, efectivamente. No para hacer una oposición durísima, sino para estar alerta y atento a lo que pueden ser ese tipo de retrocesos. Yo creo que es una duda muy razonable y hay que estar atento. Bueno, muchas gracias, querido Darío. Lamentablemente no estamos en directo. Ustedes saben, este programa se graba en la mañana para que salga en la noche. Por lo tanto, no podemos atender a las muchas preguntas que ustedes le querrán hacer, pero déjenlas ahí y las resolvemos el próximo lunes cuando vuelva en forma y fondo. Así que muchas gracias, Darío, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Entonces, que siga 32 minutos. Nos vamos a ir ahora a una pausa, ¿cierto? Sí. Y tú tienes grandes invitados para este día después. Para el día después. Siempre dando cara y esperando que usted, como mínimo, en este instante, le ponga un buen like, lo comparta y el que pueda más ponerse para... Exacto. Ahí abajo, como siempre, están los enlaces en la transmisión de YouTube. Así es. Sí. Ya, nos encontramos el próximo lunes. Usted sigue en programa, querida amiga. Así es. Un abrazo. Gracias. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Y aquí estamos de vuelta con lo prometido. Vamos a hablar con uno de los creadores de 31 Minutos, Álvaro Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros. Al tiro queremos que diga en micrófono que no nos va a demandar por derechos de... No, los abogados hacen su pega. Yo ahí soy... yo soy policía bueno acá. Sí, claro. Ahora... Bueno, cuando iniciamos este proyecto con Darío Quiroga le pusimos 32 minutos, por supuesto haciéndole un guiño a 31 minutos, porque siempre hay mucho de comedia en la política, tragedia, ¿no? en la tragedia, claro. Tragedia. Así que, bueno, ya vamos a hablar del Tiny Desk y el éxito del mundo mundial de 31 minutos, pero te invitamos para hablar de política. Así que... Cuéntanos cómo ves este resultado obtenido ayer. José Antonio Kast, 58,17% y Janet Jara, 41,83%. No, lo primero que era muy esperable. Creo que como todas las cosas esperables se van normalizando también. O sea, incluso en Argentina la locura de Milei, cuando se convierte en gobierno, él tiene que empezar a hacerse cargo de un aparato, digamos, más allá de que sucedan cosas.
hacer un discurso es muy fácil, prometer cosas es muy fácil, prometer cosas que sobre todo son como demoledoras, es más fácil aún además porque es adictivo. Uno va subiendo la apuesta, digamos, y se ha convertido mucho las campañas políticas en subir apuestas respecto a promesas que en la práctica luego se vuelven desde ilegales hasta impracticables por falta de recursos, por no tener los votos en el Parlamento, etcétera. Chile, yo pienso que es de esas democracias que es muy estable en cierto sentido y que no depende solo de las decisiones de quienes, por suerte, de quienes la gobiernen en el momento, digamos. Entonces, no puedo decir ni confiado ni con fe, pero yo creo que no hay que victimizarse primero, sobre todo por lo esperable, y cuando algo es esperable es porque hay circunstancias que lo hacen esperable, digamos. No es para nada, considero que sea una derrota. La sorpresa habría sido que obviamente no hubiera sido una derrota de Janet Jara, sino que, o sea, que hubiera ganado Janet Jara, digamos. Y en ese sentido el resultado no es la paliza esperada. Claro. Y quiere decir que sí, que las cosas en Chile... A mí me más decepcionó otra cosa, como que el mundo se está vaciando, el mundo que gobierna en general, que es más cercano a la centro-derecha de Piñera o a la centro-izquierda de Bachelet, digamos, que es lo que uno supone que siempre van a estar a cargo. Claro. Porque la gente que se prepara para eso y que quiere estar ahí, que tiene visiones sobre eso, hoy día está completamente despoblado, digamos. Está despoblado y que hay que ir a buscar en otros lados, o que el mar está para aventureros y no está para gente muy seria, digamos, por lado y lado, digamos. Claro, parece que el discurso sensato, la sensatez, o decir, mira, este es un problema difícil, no lo vamos a resolver en 4 años, no rinde votos. La gente no vota por discursos que muestren las complejidades de ciertas realidades, como por ejemplo cómo detener el crimen organizado. No es solamente poner milicos en la frontera. Pensemos en el lado del mundo centroizquierda, digamos. Se supone que eso lo representaba Carolina Toá en un origen. Claro. Pero no podía mostrar a nadie. Ella no tenía nombres para poner adelante. Claro. Cuando tú no tienes nombres para poner adelante, cuando tú no dices, mira, la persona encargada de la pobreza va a ser es un nombre que nos impresiona el tiro. Felipe Berrío, que no podía, pero tengo eso. En el mundo del arte va a estar tú y el Macha. Genial, el Macha está. Sí. En el mundo de Dava está. Nombres que a veces no tienen capacidad de gestión, que a veces viven en el mundo mucho más. El Macha era un chiste, por supuesto, pero lo que te digo es que son personas que te empiezan a abrigar un mundo y te dan una idea. La campaña, primero la de Carolina, estaba absolutamente desconectada de todo, de gente, no tenía nombres, no tenía personas para poner al lado de ella y eso mismo fue heredado. Y da la sensación de que lo que le ganó Janet Jara es un mundo vacío, digamos. Le dijo, no, yo voy a liderar este mundo. Y cuando fue a ver quién estaba, quién saltaba con ella, quién iba a ser su ministro de Hacienda, quién iba a estar a cargo nadie. No hay deportistas, no hay artistas, o son lo que va quedando de los mismos de siempre, que ya es muy poca gente. Entonces, cuando hay muy poca gente, la fiesta está mala, no hay recursos. Porque los empresarios empiezan a ver, los empresarios son prácticos y ven dónde poner la plata, digamos, ¿cachai? Entonces, y lo mismo pasó con Elin Matei, no tenía a nadie para mostrar. Cuando no tienes a nadie para mostrar, estás solo, te das cuenta que te tiraste solo y no saltaron contigo, obviamente el mundo se queda en manos de otro. ¿Quiénes son los nuevos interesados en administrar eso? Gente que tiene un discurso muy, muy altisonante respecto a las instituciones y a su desagrado y a su desdén por las instituciones, digamos. Pero yo no creo que eso en la práctica vaya a ser algo tan sencillo. Que pueda por lo menos, manifestarse así. Pero claro, igual, a mí lo que sí me llama la atención, por ejemplo, la elección de diputado del sargento Zamora, ¿o no? Claro. Tú te manejas ahí con el dato. Lo que se podría leer de ahí es que el votar, la mayoría, está a favor no del muchacho que cayó al río, sino del carabinero que lo empujó. Y que vamos a prestarle ropa a esa actitud.
A mí, evidentemente, es un caso que había que investigar, que no sabemos, nadie estaba ahí, tiene sus bemoles, como todo caso policial, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay que ni martirizar al niño, Claro. ni condenar al carabinero de inmediato, pero, porque el periodismo por lo menos y la investigación tiene que actuar así, pero es distinto darle El crédito. voto. Uno creía que el crédito lo tenía el niño. Claro. digamos. Y ahora me da la sensación que el crédito lo tiene. Ayer vi a Cristian de la Fuente y me dio pánico. Eso me da más pánico. Bueno, Que Cristian de la- Carabineros, la bandera, el escudo, el himno, empiezan a aparecer esas cosas que son muy chilenas, tienen mucho crédito en Chile, pero que siempre están silenciadas. Por miedo, están como dentro del viejo adobe chileno, igual que Claro. acá. Ajá. De hecho, hicieron un acto paralelo, ese donde está el Cristian de la Fuente, Johannes Kaiser, el cuchillo Izaguirre. Claro, ese cuchillo. Y así el como, mundo cuchillo. bueno, el mundo cuchillo, el mundo corvo. Claro, pero ahora tiene pelo largo, habla relajado, claro, es como de claro. camisa de franela, ¿cachai? No es. Es un mundo raro, no es un mundo. Y es bien. Y yo creo que hay cosas bien chilenas. El pinochetismo es muy chileno también. O sea, decir que sacaron un 43% después de una dictadura. Sí, pues, claro. Es muy tremendo después de haber hecho todo lo que hiciste, digamos, que con el botín que te llevaste, digamos. Y ese mundo se retrotrayó durante muchos años, 30 años, guardado en sus casas, en silencio, comiéndose que te digan dictadura, comiéndose que te dieron la espalda a todos tus aliados de Comiendo derecha, ¿cachai? que te diga que tu Comiéndote mujer no todo. te tiene que hacer caso. Comiéndote el desprecio, Sí, claro. el desprecio, Sí, po. ¿cachai? Y si eres funcionario de la Fuerza Armada, era como ser cura, digamos, ¿cachai? Claro, claro. Comiéndote el desprecio, digamos. Y ahora salió, estaba ahí, ¿cachai? Está vivo, va a salir a las calles, va a ser presente. Y yo creo que eso, quizás el mayor miedo es que eso tenga respaldo. Que cada vez que pase algún exceso, la gente diga, sí, pero es que así son las cosas, digamos, ¿cachai? Ahora, Bueno, puede que si uno le cree al discurso de Kast ayer, que muy moderado, muy demócrata cristiano en su estilo, uno podría imaginar que va a ser como el gobierno de Gabriel Boric, que por la izquierda tenía al PC u otras fuerzas pidiéndole medidas más de izquierda, y por la derecha a los liberales, la DC o el PPD diciéndole más piola. yo creo que no pasa tanto por lo de la postura política, sino pasa más parecido a como que te pasara un avión grande, ¿cachai? Un Boeing 747. Entonces, entráis, veía el avión, decís, sí, el avión vuela, hemos mandado una avioneta, ¿cachai? Pero entráis al avión y está lleno de botones. Y tenéis que preguntar quién sabe apretarlos, ¿cachai? Para lo que sea. Claro. No es tan fácil. Y te hay que volar el avión igual. Claro, y te Entonces, como quedan... hay que volarlo, empezáis a preguntar quién sabe, y ahí levanta la mano Ramírez, ¿cachai? Levanta Claro. la mano incluso los exegópolis que no tienen ni partido. claro. Si ayer andaban los dos dando vueltas, no tienen partido. Hasta la Jimena Rincón te lleva. Entonces Jimena Rincón dice, "Mira, yo fui ministra De la mujer. ¿De qué fue? De la mujer. De la mujer. Pero fue ministra varias veces, secretaria también, ¿o no? Tenía otros cargos. Bueno, Ana es Ya. parlamentaria. Jimena Rincón ha vivido en esto. Es Claro. DC, Claro. de alma es De DC. alma, claro. Entonces, mira, esto se hace así. Tú llegáis, negociáis, tiráis algo, llamáis, tenéis un amigo, dejáis a los sindicatos tranquilos, no te metáis Claro. con los funcionarios de la salud, no te metáis con los de la educación, ¿cachai? Te van a empezar a explicar cómo se hace, y ahí tú vayas a mirar a Jimena Rincón o vayas a elegir a Mara Cedini. Bueno, Mara Cedini te puede servir para algo, para un ministerio que no le importe a nadie, ¿cachai? Claro. Para que hable, para que haga los shows. Pero cuando tenés que manejar el avión, quizás te vas a ir por Jimena Rincón. Que te va a traicionar tan A los rápidamente 2 como ha segundos. traicionado, weón, a todo el mundo. Te va a abandonar Te va a al abandonar primer tren, ¿cachai? A la primera turbulencia. A la primera turbulencia se va a bajar del agarrar el avión, paracaídas, por su- pum, chao. el único paracaídas lo tiene ella, digamos. ¿Cachai? Entonces, tú lo sabes, eso y decía, ¿cómo lo tengo a ella que adentro? Claro. ¿Cómo? Y te van a aparecer y alguien te va a ofrecer, mira, ¿sabéis que Briones estaría dispuesto si es que usted... Bueno, alguien que sepa, que es más o menos serio. En ese sentido, Kast no parece tan loco como ha Kaiser. tenido sentido político casi, por eso es presidente. Sí. ¿no? Yo creo que tiene una sensatez, no es... Es alguien, uno que siempre ha ido por la vía democrática y se ha postulado, ha sido parlamentario, no tiene muchas luces en términos por lo menos de las que uno pueda deslumbrarse, digamos.
Claro, no es un Pero gran orador, tiene digamos, que he pragmatismo, visto. tiene pragmatismo, indudablemente. Digamos. Ahora, te quiero preguntar por la cultura. En último minuto salieron canciones de la canción de Ana Tijoux con Chile, Pablo Chile. El mundo de la cultura en general que uno conoce estaba con Yanez Jara. Y parece que alguien leyó el programa de Kaiser, de Casa, y no había nada que dijera cultura. ¿Qué crees que va a pasar con...? O, por otro lado, uno puede decir, bueno, ellos ganaron la batalla cultural igual, porque tienen 7 millones de votos. Yo creo que no va a pasar nada. Hay una cultura oficial ligada obviamente al Ministerio de Cultura y a ciertas actividades que a mí la verdad es que creo que van muy en decadencia, digamos. No, o sea, realmente la herencia cultural del gobierno de Boric es muy mala. Es muy mala porque no es nada, porque se esperaba mucho. O sea, no queda un le aumentó festival, claro. no queda una institución. Feria. Claro, es como de feria navideña, de emprendedores. Claro. Quedó todo como reducido a... Y el Frente Amplio en general, y poniendo a Gabriel como representación de eso, son muy de cosas muy pequeñas, tiene de muy poca ensoñación, digamos, ¿cachai? No pudieron hacer un aniversario de los 50 años del decente, golpe claro. en el Estadio Nacional, como un gobierno de izquierda debió haberlo hecho. Terminaron poniendo unas carpas ordinarias en La Moneda. Yo fui de curioso y la verdad es que no era un acto para nada, no era ni emotivo, ni era moderno, ni era nada. No tenía, ahí estaban los mismos de siempre, que están básicamente en la nómina del Ministerio de Cultura, que ahora va a cambiar esa nómina, me imagino. Si es que... ¿Cachai? Claro. No hay grandes eventos, no hay una política cultural chilena que uno diga, sí, sabéis que por lo menos esto, en términos del audiovisual, sigue siendo anecdótico, ¿cachai? Y por lo tanto se ha ido todo lo interesante a esfuerzos privados. Eso es lo real. Entonces, quizás constatar eso, quizás un gobierno de derecha lo que te dice es, mira, preguntémosle a los que hacen cosas, a los que les va bien, cómo lo hacen, digamos. Y te das cuenta que el Estado ahí es anecdótico, salvo por algunos fondos, etcétera, pero que el Estado... A ver, ¿cuál es el gran problema? Que debería ser una gran pérdida después del gobierno de Boric. Debería ser, hoy día deberíamos estar de luto nosotros. Claro. Los mediocres que reciben subvenciones porque se subvencionó a todo el mundo, y los bacanes porque con eso te puso en escena, Claro. en órbita, porque hay premios Oscar, porque estás yendo a ferias del libro, porque, etcétera. ¿Cachai? Debería haber para todos. Claro. Un gobierno bueno hay para todos. Sí. ¿Cachai? Hay para los más o menos, para los malos y para los buenos. Pero yo no creo que nadie pueda... O sea, son muy pocos los que están de luto y por muy poca plata, digamos, ¿cachai? Por muy pocos recursos. Entonces... Esa es la pena, que la pérdida no va a ser tan grande, digamos. ¿Cachai? Entre los que le va bien, y entremos ahí, está 31 minutos, que sin... No, me imagino que sí, pero me lo responderás tú. Pero sin me imagino que en algún plan una carta grande dice, vamos a llegar aquí, vamos a conquistar el mercado mexicano, vamos a ir a un Tiny Desk y nos van a ver millones de personas, 10 millones, no sé cuántos llevan ya. Un poquito más. Un poquito más. Claro. ¿Cuántos llevan? 14, creo. 14 millones, ya. 14 millones de personas viendo el show de Tiny Desk, pero sucedió. ¿Con qué se conecta 31 minutos y por qué esa gente no votó por Yanez Jara? Porque no es, 31 minutos no es el mundo de Yanez Jara, ni el Frente Amplio, ni en la Concertación, que algunos adhiramos en un gran abanico a distintas, históricamente vengamos de esa matriz. De esa matriz. Que es lo que nos tocó, no quiere decir que nosotros lo representemos. A mí artísticamente ese mundo no me representa nada, digamos, no. Nosotros, a ver, yo voy a hacer una distinción, quizás me voy a disparar en los pies, pero sí. Nosotros pertenecemos al mundo del espectáculo y de la cultura popular. O sea, estamos más cerca de Arjona que del ballet, digamos. Estamos entre medio de las dos cosas, digamos. Pero ¿cachai? que todo debiera ser cultura, digamos. No, pero yo creo que hay, claro. pero hay deberes. O sea, lo que hace la Chile con su nueva sala, sí. Me parece que está construyendo algo que no va a ser financiado por la cultura privada, digamos. Sí.
que haya una matriz industrial en un país. Eso es lo que yo digo, tenés TVN y lo convertiste en un lugar para eventos TVN, y matrimonio, TVN se va pudiendo claro, haber hecho un lugar para una industria cultural seria que abastecía tanto el espectáculo como la industria de los documentales, etcétera. Y para eso tenés que gastar plata y tenés que mostrar números rojos. Es curioso, ¿eh? Yo espero que el Estado me muestre números rojos, bueno, porque me muestre números rojos porque se los gastó en cosas interesantes, ¿cachai? Entonces, claro, lo nuestro es un mundo popular. El mundo popular no pasa necesariamente por una postura política, idealmente no, digamos. Puede por quizás en el sí y el no, sí. Claro. Pero hoy día, si tú me decís que el votante, que el público de 31 minutos lo ponía a votar y ganó Kast, te creo, digamos, ¿cachai? Claro. Porque responde a otras dinámicas. Y nosotros no trabajamos ni para uno ni para otro, por supuesto, pero creyendo que en la medida en que espero que no, digamos, pero si hay restricción de libertades, sí, efectivamente ahí tú empiezas a militar, porque empiezas a militar en lo que te hace, lo que te ha hecho crecer, digamos, ¿cachai? Lo que te ha hecho llegar a otras personas. A nosotros, en puntual, cuando alguien me pregunta, ¿lo han censurado alguna vez? Sí, una vez una concejal que se llama Vanessa Kaiser nos impidió tocar en el Teatro Municipal de Las Condes. Y a los meses después volvimos a tocar en ese teatro porque tenemos muy buenas relaciones con ese teatro, con el teatro. Pero una concejal que se le mete algo en la cabeza te puede sacar con una versión del Quijote. Te puede sacar de un teatro. Entonces, si son muchos concejales los que tienen mucho poder, y no solo concejales, sino hoy día ahora están en el Parlamento, claro. Entonces, claro, ahí el mundo se empieza a poner difícil. Hay ese típico cosa de Bertolt Brecht, que se llevaron los comunistas, pero no me importó, se llevaron los judíos, pero no me importó. De repente te van a hallar a ti y decir, ay, ¿quién me tira? En eso hay que estar atento de que se vayan. Pero también es una alerta, pues, para decir, ya, ahora puede que haya un propósito también. ¿Cachai? Que haya un propósito de recuperar espacio y generar espacio interesante y de descubrir que cuando te toque a ti, de nuevo, si es que te vuelve a tocar, no puedes ser tan perezoso ni conformarte con tan poco. Creo que el gran problema de Rafael Gumucio lo decía de manera decía, al presidente Boric le gusta leer a él, pero no le gusta que los otros lean. ¿Cachai? Y en ese sentido, claro, aquí no hay una gestión editorial, no hay una gestión fomento la lectura. Puede haber, pero no hay. Tú esperarías una editorial, sí, es un gobierno de izquierda, claro. ¿cachai? El gobierno de izquierda pone editorial estatal, pone canal estatal, pone productora de cine y número rojo. Claro. Y pone ópera, bueno, y tenía todos los cabros en las plazas viendo conciertos todos los fines de semana. Y defiende esa gestión diciendo, sí, pero es que no todo eso es educación. Y no todo. Y ahí combatimos al narco. Claro. ¿Cachai? En las plazas combatimos al narco, con deporte también, ¿cachai? Y hacemos los grandes juegos y los juegos panamericanos no tienes que poner su rentabilidad solamente, tienes que ponerlo. Tienes que gastar en eso. Cabros claro. chicos enormes. Deporte y cultura tienen que ser un gastadero, porque no es un gastadero, porque está invirtiendo en la gente, ¿cachai? Si un gobierno de izquierda no puede exhibir en deporte y cultura, perdió su alma, ¿cachai? Y en educación en general, digamos, ¿cachai? En salud. Si no puede exhibir ahí un catálogo interesante de iniciativas exitosas, en gobiernos muy cortos también. Sí. ¿Cachai? ¿Tu juicio sobre Gabriel Boric, el gobierno de Gabriel Boric, es negativo? ¿Es tu evaluación? A ver, yo creo que yo traté de participar en la campaña del apruebo. Y ahí me di cuenta que había una mezcla de... El mundo no de Gabriel Boric, yo a él lo encuentro una persona valiosa y creo que va a seguir siendo valioso. Y creo que lo hizo bien, incluso puedo decir que lo hizo bien, pero él habla por su gobierno, digamos. Creo que tiene buenos ministros. Creo que que Carolina Tovar es una buena ministra, que Marcelo es un buen ministro, que Muñoz, el de transporte, es un buen ministro, que Aguilera, la ministra de salud, una buena ministra, ¿cachai? Jaime Pizarro, o sea, creo que tiene, yo con esos ministros me voy o sea, me parece un buen, me poní ese buen elenco. Me parece un buen elenco, digamos. Medio ambiente, ¿cachai? Etcétera. Pero, a ver, los 4 años son muy cortos, entonces corrís carreras cortas nomás. Eso es lo primero. No pensáis que vaya a estar 8, que era lo que antes pensaban. Claro. Dice, ya, buscamos desde la Bachelet, que a la Bachelet no le gustaba poner herederos, entonces como que ponía malos
a Freyre, o sea, lo peor de lo peor, ¿cachai? Entonces se generó esa idea que tus gobiernos duran 4 años. Por lo tanto, tus planes son 4 años. Y lo que te estaba contando, yo participé en lo del apruebo, que era como la gran causa ideológica de esto. Y me di cuenta que era un mundo de la mezcla de soberbia con ingenuidad es tremenda, así es lo peor que puede pasar. Entonces creo que era así, que el Frente Amplio era soberbio, era ingenuo y soberbio, y se vino, pero se pegó un costalazo tremendo. Claro. George Jackson como su niño símbolo de esa actitud. Entonces se quedaron sin planes. Te quedaste sin planes y volví a lo tuyo, y uno escribe poesía, el otro hace... alguien dice que está en una cultura de atrapasueños. Claro, se quedan como en el mundo de los atrapasueños, ¿cachai? Unas cosas muy, muy pobres en relación con lo que ha habido en Chile, ¿cachai? Y eso yo sentía que era un gobierno más bien con poca ensoñación, digamos, ¿cachai? Pocos proyectos como épicos. No quedó un museo, bueno. Claro. O sea, que el museo, no me acuerdo, creo que me voy a equivocar del dato, porque es un Entrelago y Bachelet que deja el Museo de la Memoria. Bachelet, pero es el proyecto del lago, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo construir un museo de la memoria hoy día? Que ellos no pudieron ocupar una casa, po. Una casa Ley Pereira. O sea, yo creo que ¿cachai? No pudiste comprar una casa Ley Pereira, la de Allende, ¿cachai? Sí, po. No podía hacer eso. Entonces, ¿dónde queda el que hace museo? El Mirador es el museo de Martita Larraechea. O sea, el MIM. Sí. ¿Dónde está eso, digamos? Que el gobierno que deja museos, que deja... Bueno, van a transformar la Alameda. Yo creo que eso puede ser un gran aporte, pero tiene que proyectarse mucho más allá y tener proyectos. Claro, pero ahí también van a pedir crédito Orrego, Matei, porque en realidad fue un... Pero los que están involucrados me parece que tiene que ser así, además. Claro. No es solo, sucede durante gobiernos, digamos eso. Pero bueno, la política, cortar cinta es mucho más barato que regar, es mucho más vistoso y barato que regar el pasto, digamos. Entonces, es más, es esperable. Entonces, deja muy poco bueno, todos hablan de la reforma precisamente de Janet Jara. Sí. Pero la verdad es que a mí la pensión no es algo... Yo le tengo pánico a la vejez, entonces... No estáis pensando. Amigo, estás más cerca de lo que crees. Sí, estoy mucho más cerca de lo... No, cuento, todos los días cuento. Me levanto muy temprano a contar la hora. Así. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por esta conversación. Esperamos tenerte de nuevo. Van a ser 4 años. Así que vamos a tener temas para conversar. Y si 4 años al principio. Puede ser, claro, pueden ser 8. Sí, el problema es que piensan en 4 años. Yo creo que eso es el... Además, cuando tú piensas en 4 años, el día 1 la oposición te empieza a destruir. Claro. Ni siquiera se hacen un poquito amigos los primeros 2, ¿cachai? No, entonces es muy, muy difícil. Con el Parlamento en contra, imposible. Eso también, sí, hay que ser ponderado y no echarle toda la culpa al gobierno, digamos. Sí, le rebajaron los 4 años cuando iba a asumir Michelle Bachelet. Ahí se hizo ese cambio. 6 años estaba bien, claro, estaba muy bien. 6 años era bueno. Perfecto. Sí, en fin. Cosas que esperamos que algún día se corrijan porque yo también creo que el tema de los 4 años es malo para cualquiera que quiera... Bueno, nos tocarían 6 con Kast, quizás. No. Incluso para Kast me parece que, o sea, para cualquiera, porque el primer año te estás instalando, el segundo año tratáis de hacer algo, el tercer año ya tenéis la escoba y el cuarto año ya estás para afuera. Sí, y además nadie acepta pegas por 4 años. Nadie sin acepta. Contrato, claro, lo que decís tú, porque los cuadros ¿Qué cuadro va a quemarse por...? No, anda a dejar tu pega en la minera. Anda a dejar tu pega en la minera de 10 palos, weón, por venir acá al ministerio para que te revienten. Para que te revienten. Para tener que negociar con los peores compañeros de trabajo del mundo, que vienen de los partidos, de los que claro. van quedando de los partidos. O sea, olvídate. Claro, sí. En fin. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti. Ustedes quédense ahí porque ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestra última entrevistada, Perina Fierretti.
no como los... Ferretti. Ferretti, perdón. Es que mi pronunciación en italiano... Fierretti podría malinterpretarse, de hecho. Cuidado, Alejandra. Hay que andarse con cuidado ahora. Hay que andarse con cuidado. Sí, podría traerme malas... O a mí, consecuencias impensadas. Sí, impensadas. Te quiero leer un titular que hoy, el titular de hoy de El Mercurio. Kast 58,17% triunfa ampliamente en todo el país y Jara 41,83% obtiene el peor resultado de la izquierda en un balotaje presidencial. ¿Estás de acuerdo? A ver, voy a comenzar para que no se me acuse de autocomplaciente ni de falta de autocrítica, reconociendo que fue una derrota muy fuerte, que fue una derrota muy dura y que fue una derrota que estuvo lejísimos de ser estrecha. ¿Ya? Partamos por ahí. Ahora, creo que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de titulares y este tipo de lecturas que son, por una parte, muy intencionadas, ya sabemos de dónde provienen, pero también son muy imprecisas. Me gustaría recordar ese Chile que elegía presidentes con el 25% del padrón real, ¿ya? El Chile de la abstención electoral, que fue un Chile de muchas elecciones, era un Chile donde votaba menos del 50% del padrón electoral y que, por lo tanto, presidentas como la presidenta Michelle Bachelet y presidentes como el presidente Sebastián Piñera fueron electos con resultados bastante lejanos a la mayoría real, ¿ya? Entonces eran victorias que se celebraron como grandes victorias, pero en realidad estábamos ocultando allí y nadie decía muy de frente que eran la mayoría de la minoría que votaba. Entonces yo creo que es muy impreciso, es muy, digamos, claramente intencionado decir que es el peor resultado, porque se está obviando una larga etapa, digamos, de nuestra historia reciente, donde el dato más importante y la opción que más adhesión concitaba era la abstención electoral y no las ofertas políticas que en ese momento se ofrecían. Dicho eso, insisto, lo de ayer fue una derrota, claramente, es inapelable, pero a mí me interesa y a nosotros en Nodo 21 nos interesa fundamentalmente los encuadres que le damos a esto, porque tenemos que desarrollar, y ahí hablo, digamos, desde la posición que ocupo, digamos, como una mujer de izquierda, como una mujer militante, tenemos que aprender a desarrollar formas de pensar que nos ayuden a entender la realidad en la que estamos y no que nos desarmen intelectualmente y nos dejen ahí pataleando, lloriqueando, quejándonos y lamiéndonos las heridas, cuando la verdad que tenemos mucho trabajo por delante. Esta derrota es, digamos, muy profunda, nos tiene que hacer reflexionar de verdad muchísimo y no vamos a lograr sacar nada en limpio ni aprender nada si empezamos a comernos y a tragarnos, digamos, esos encuadres que están precisamente pensados para provocar ese efecto, que nos vayamos a encerrar, a lamernos las heridas, a latigarnos unos a otros. Y me parece que aquí la tarea... las tareas y los encuadres los ponemos nosotros. Y en eso toda la autocrítica, toda la honestidad, toda la dureza, pero también un esfuerzo por pensar con cabeza propia. Bueno, otra lectura es que la izquierda, dado que no existía voto obligatorio, ningún presidente de centroizquierda había obtenido la votación desde el retorno a la democracia y desde antes también, que obtuvo Janet Jara, 5 millones... 5 millones de electores. Sin embargo, si uno mira las propuestas históricas de la izquierda, ha sido representar al pueblo. Y yo todavía recuerdo la fantasía que existía de que cuando el padrón se hiciera obligatorio y el pueblo votara, la expectativa era que votaran hacia la izquierda, porque es la izquierda la que normalmente representa las demandas más populares y no de las élites acomodadas. Sin embargo, esta es la primera elección con voto obligatorio. El pueblo votó no solo por la derecha, sino que por la ultraderecha. ¿Qué aprendizaje o análisis puede sacar la izquierda, los partidos de izquierda de ese resultado? Muchísimo. A ver, creo que esa presunción de que el voto universal efectivo, digamos, todos votando, beneficiaba a la izquierda, fue verdad en algún tramo
de la transición al principio. O sea, está claro que la participación electoral en el plebiscito del 88 fue masiva, fue una gesta, digamos, Sí. de quienes Porque además la querían gente tuvo recuperar que la ir a democracia. inscribirse para votar. Había que inscribirse, había que tener valentía para Sí. ir, inscribirse, perder el miedo. Y ahí la abrumadora participación electoral dijo con claridad y contundencia que no a Pinochet. Pero no nos olvidemos que hubo un 44% de Chile que tras 17 años de dictadura siguió apoyando. Entonces tampoco nos tenemos que engañar. Pero Claro, sí, pero siempre, nunca se va a saber cuánto de ese porcentaje apoyaba a Pinochet, cuánto de gente tenía miedo, porque Sí. también corrían... yo creo los que la bulos verdad también vino, un corrían poco, ahí, vino un claro. poco después. Y es que a la centroizquierda, la Concertación, en votos absolutos le iba bastante bien en las parlamentarias y la derecha se salvaba por la sobrerepresentación que Del producía sistema el electoral, binominal. claro. Si no hubiera habido binominal, la derecha hubiera estado muy reducida parlamentariamente. Y esa mayoría la Concertación la mantuvo durante, digamos, los 2-3 primeros gobiernos. Me parece que los signos de agotamiento de esa comunión entre clases populares y mayorías y la conducción que le daba la centroizquierda empieza ya a notarse en el famoso año 98, ¿cierto? Que es donde aparece el libro de Mulián, Chile actual, anatomía de un mito, el informe de desarrollo humano sobre los malestares, ¿cierto?, de la modernización, sobre los miedos que iba trayendo la modernización. Es el año del debate entre los autoflagelantes y los autocomplacientes, y es la primera vez que la derecha está cerca de ganar la elección presidencial. Y de ahí en más vamos observando que la curva de participación electoral va decayendo hasta llegar a, digamos, números que en alguna parlamentaria, en una municipal, la del 2016, rozó el 30%, y eso ya fue como se prendieron todas Campanazo, claro. las alarmas, ¿ya? Entonces, lo primero fue que hubo un proceso de desconexión de la centroizquierda que guiaba los destinos del país, de las grandes mayorías, y ahí nosotros, quienes en esas épocas no éramos parte de la Concertación y tratábamos de articular una izquierda que fuera independiente de la Concertación, y lo que ahí veíamos, digamos, es que una parte importante del proyecto concertacionista se neoliberalizó. Es decir, ya no era tan distinguible si estaban defendiendo los intereses de las grandes empresas o los intereses de los trabajadores, si estaban defendiendo a las sanitarias privadas o si estaban defendiendo el agua como un bien de uso público. No estaba ya tan claro si los cambios que se demoraban era porque no se podía o porque realmente no se O porque quería. no querían, claro. Y era, digamos, nosotros nos opusimos desde el comienzo a que el mercado avanzara en cuestiones fundamentales. Nos opusimos al crédito con aval del Estado y decíamos que tenía que ampliarse la educación pública. Nos oponíamos a que las ISAPRES fueran protegidas y que pudieran como poner reglas injustas a sus afiliados. Entonces creo que, si bien, y yo esto lo reconozco muy honestamente, en la Concertación siempre hubo y sigue habiendo gente que fue muy crítica de esta, digamos, desviación neoliberal de la Concertación, y eso hay que reconocerlo. Esa gente existió y sigue existiendo, y con esa gente estamos trabajando, ¿cierto? Pero no se puede negar, digamos, que se empezó a ser indistinguible a veces y cada vez con mayor frecuencia si la centroizquierda en el poder estaba de parte de los intereses empresariales, de mercados concentrados. Pensemos en las AFP. Gente que fue ministra de la Concertación pasó a ser directora de AFP, como Jimena Rincón, pero así uno hace la lista de dirigentes importantes de esa Eran centroizquierda que pasan después a ser directores de grandes empresas en áreas que, de acuerdo a una concepción de centroizquierda, no debieran ser negocio, como la salud, las pensiones, la educación. No son pocos. Entonces, yo creo que ahí hay una clave para entender qué fue pasando, que la izquierda y el pueblo se fueron distanciando. Y a lo que nos compete a las nuevas generaciones, ya no somos tan nuevas, pero a quienes tratamos de elaborar y de construir una izquierda alternativa a esa centroizquierda, creo que tuvimos aciertos,
al poner sobre el tapete cuestiones como el endeudamiento y haber machacado y machacado y machacado con que había que terminar con el CAE, que hay que sacar a la banca del financiamiento de la educación superior, cuestión que ahora tiene bastante más adhesión que cuando partimos y nos trataban de populistas, de irresponsables, de que queríamos premiar a los flojos que no pagaban, etcétera. Pero ese impulso inicial yo creo que hay que recuperarlo. Es decir, ¿qué sectores de Chile, la izquierda en este momento, que no son sectores acomodados, que no es gente, digamos, naturalmente de derecha ni nada, pero qué sectores no estamos mirando, no estamos conectando con sus dolores, con sus anhelos, con sus esperanzas y con sus desvelos? Y además de conectar, porque ahí hay cuestiones que no tenemos resueltas y yo creo que hay que ser honestos en esto. Yo puedo conectar, no solo conectar, pertenecer a esos grupos de Chile que por nuestra condición socioeconómica no podemos acceder a un subsidio habitacional. Pero tampoco, pero el día del rey perico, como dicen nuestros mayores, nos van a dar un crédito hipotecario. ¿Ya? Claro. Yo pertenezco a esos sectores. ¿Qué respuesta da la izquierda a ese Chile, digamos, que ve al Estado solo cuando se le aparece el servicio de impuestos internos, si es pyme, si es emprendedor, pero que no siente ese apoyo, digamos, de lo público, de lo colectivo, para cuestiones tan importantes en nuestro imaginario como es la casa propia? Y pongo solamente otro ejemplo. Muchos tenemos una conciencia ya bastante formada de que el costo de la vida es una de las preocupaciones obvias, fundamentales de todas las familias de Chile. Pero también estoy convencida de que en este momento no tenemos ni los instrumentos ni la fuerza para plantarnos de frente al mercado inmobiliario y poder poner límites. Límites a la usura de los bancos y de las casas comerciales, límites a los valores de los arriendos de las viviendas, a los precios de las viviendas, al precio del suelo. Todo eso es poner límites al mercado desregulado. ¿Tenemos la fuerza para hacer eso? Si nos planteamos, ya, vamos a poner límites al precio del suelo, porque es un bien público. Claro. ¿Podemos hacerlo? ¿Se nos va a tratar de populistas? No, gente incluso de centroizquierda va a tratar de que eso es meter mano eso sí que y es tratar comunismo, te van a de decir, comunismo. claro. Bueno, es que si no somos capaces de que la política sirva para poner límites al desenfreno del mercado, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos organizamos? ¿Para qué queremos que la gente vote por nosotros si al final no podemos hacer nada? Yo sé que no podemos hacer todo. Lo he sufrido y lo hemos sufrido estos años, digamos. Creo que la reforma de pensiones es un buen ejemplo de aquello, pero entre no poder hacer todo y no poder hacer nada hay un universo, y creo que ahí, por una parte, tenemos que pensar qué es poner límite a la voracidad del mercado para proteger a las personas y a las familias, y lo otro que tenemos que pensar es cómo se crea una fuerza, cómo se junta una fuerza, cómo se entrena una fuerza para que en algún momento seamos capaces de sentarnos cara a cara con el mercado inmobiliario y decir, aquí vamos a poner límites, porque la vivienda, el suelo son para el bien público y no para el enriquecimiento de algunos. ¿Estamos lejos de tener esa fuerza? Sí, pero me parece que ese es como el norte que debiéramos tener, porque sin eso en realidad termináis solo decepcionando. Terminas como reforzando la idea de que la política no sirve para nada. Votamos con tanta esperanza y al final no pasa nada. Bueno, no es fácil que las cosas pasen, porque enfrentamos poderes súper poderosos, eso hay que reconocerlo. Yo, después de estos 4 años de gobierno, me he hecho mucho más consciente de los poderes que enfrentamos, pero también estoy convencida de que es imposible, que no se puede hacer nada, porque ya se han hecho cosas en condiciones muy difíciles, y creo que en ese sentido no soy para nada derrotista y tengo una paciencia obligatoria, digamos. Creo que ya nos hicimos la idea de que esta maratón es larga, pero lo que podamos hacer en tiempos así de derrota es por lo menos tratar de esclarecer en qué escenario nos estamos moviendo y cuáles son los objetivos que debiéramos ponernos. ¿Qué crees que va a pasar con el gobierno de José Antonio Kast en cuanto a las propuestas radicales que hizo inicialmente? Ayer se mostró muy, muy moderado, tratando de contener expectativas. Pero también la gente lo eligió para que hiciera precisamente lo que él prometió que iba a hacer.
y algunas cosas muy discutibles respecto del respeto a los derechos humanos, por ejemplo, como la expulsión masiva de inmigrantes. Pero, ¿qué crees que va a pasar con Kast respecto de lo que prometió y qué papel debiera jugar la oposición? Yo creo que Kast va a comenzar muy performáticamente, que se note que llegó y que las cosas van a cambiar y que ahora sí, digamos, va a haber un cambio radical. Lo que no va a significar muy probablemente una alteración de los procesos que están ocurriendo, digamos, o sea, el control migratorio, ni el cierre de fronteras, ni va a acabar con el crimen organizado, ni con la criminalidad de un día para otro y probablemente en sus 4 años de gobierno. Pero sí va a haber bastante parafernalia, creo yo, agresividad. No tengo muchas dudas de que se van a cometer violaciones a los derechos humanos y que va a validarse la violencia hacia otros seres humanos, digamos, hacia los migrantes, hacia hacia las personas privadas de libertad, hacia las poblaciones más populares, donde probablemente va a haber redadas, donde se lleven a jóvenes solo por su aspecto. Yo creo que esas cosas van a ocurrir y van a ocurrir con una cierta legitimidad social. Me parece que estamos presenciando una sociedad cuyos niveles de tolerancia a las violaciones a los derechos humanos se está volviendo, digamos, más alta de lo que, por ejemplo, en el estallido vimos, que hubo una reacción fuerte contra la violación a los derechos humanos. Creo que el miedo y también cambios reales en los patrones de criminalidad han ido bajando la sensibilidad, anestesiando un poco esa sensibilidad que nuestro país tenía por su historia reciente de violación a los derechos humanos y que se reactivó con el estallido, donde hubo una reacción, digamos, contra las violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, creo que de todas maneras no la va a tener fácil porque Chile tiene problemas que no son de fácil resolución. Entonces creo que de todas maneras va a jugar entre la performance y enfrentar también la decepción de magros resultados. Me parece también que lo más complicado de la derecha de Kast es que no tiene proyecto de futuro, en el sentido de que las ideas de Kast son las ideas de Jaime Guzmán y los Chicago Boys, de la derecha pinochetista y neoliberal que refundó este país a finales de los 70 y la década de los 80. Sí, aquí los únicos refundacionales en realidad han sido ellos. Y en ese momento era un proyecto de futuro, un futuro con el que yo no comulgo, pero refundaron Chile, hicieron un país de nuevo. Con nuevas reglas, y con nuevos valores, y con nueva constitución, y eso lo hicieron, y en ese momento fue un proyecto de futuro, pero ese proyecto hoy es un proyecto del pasado. O sea, ese modelo, el neoliberalismo puro y duro, se está agotando no porque el movimiento obrero lo esté derrotando, o sea, el propio Estados Unidos está cerrando fronteras, imponiendo medidas proteccionistas, aranceles, volviendo a intentar desarrollar su industria. O sea, estamos en otro mundo, y que Chile pueda superar los problemas que ahora tiene, que son problemas de desarrollo. Digamos, Kast no tiene ni una respuesta para eso, digamos, de cómo tener una economía más compleja para que nuestros jóvenes puedan trabajar, digamos, en trabajos bien pagados, masivos, etcétera. No tiene respuesta para eso y va a ir chocando con que este modelo no logra ya generar cohesión social. A punta de represión, claro, puedes mantener a la gente más o menos tranquila, pero no cohesionada. Eso por el lado de Kast. Y por el lado de la oposición yo creo que hay cuestiones que son básicas. Primero, una oposición que va a tener que defender lo conquistado si es que hay amenazas a las 40 horas, si quiere Kast cambiar el reglamento de aborto en 3 causales. Va a ser una oposición que va a tener que defender cosas que no son muy populares en este momento. ¿Quiénes van a defender a la población migrante cuando se estén violando sus derechos humanos? Ahí tiene que estar la izquierda. Claro. Nosotros estamos del lado de los derechos humanos. Pero también creo que es una izquierda que tiene que mantenerse en la defensa de propuestas para mejorar la vida de las personas. Yo me pregunto, esta genial y tan buena idea que Janet Jara toma del programa de Evelyn Matei del pie cero y con un dividendo no superior a 300.000 pesos y que iba a ser aplicado para personas entre 25 y 40 años y decía, pucha, si gana Janet Jara yo ya no califico para esta política. Bueno, ¿por qué el país no nos ha visto durante 4 años batallando por eso? Batallando para que los jóvenes de nuestro país puedan acceder a un pie cero y a un dividendo pagable. ¿Por qué ahora nomás?
¿Por qué no estamos 4, 5, 6 años organizando a las personas para empujar esas agendas de mejoramiento de la vida, digamos? Y, por otro lado, lo que hablábamos antes, o sea, tenemos que meternos paralelamente, todo esto al mismo tiempo, en una reflexión bien profunda de cómo se construye izquierda en el país del voto realmente universal y con el mundo popular realmente existente, no con el que exista en nuestras cabezas ni en las películas de Patricio Guzmán, el Chile que realmente existe, digamos. Claro, o sea, por lo menos la manifestación de ayer es universal, digamos, están Sí, pum. todo el padrón, de hecho, incluso Casi todo el padrón votando. la convocatoria de Parisi de votar nulo no funcionó mucho. La gente se manifestó mayoritariamente por las opciones que había. Y por lo tanto ya no es como decir, no, es que tal grupo de personas no votó, por lo tanto no sabemos lo que piensa, ya está todo ahí. ¿Qué crees que debiera hacer la izquierda, sobre todo, y te pregunto acá por el Frente Amplio, que es de los partidos de izquierda el más nuevo y el que parece que tener menos base social? ¿Qué es lo que debiera hacer la izquierda para interpretar o buscar representar a los sectores populares? A ver, yo quisiera igual sostener que el Frente Amplio tuvo un buen desempeño parlamentario. Sigue teniendo una base, digamos, sigue siendo el partido con más parlamentarios de la alianza de izquierda y centroizquierda. Que no necesariamente se traduce a base social. Eso no necesariamente se traduce a base social, es verdad. ¿Qué es tener base social hoy? También es una gran, también es una gran pregunta. ¿Ya? Pero sí, a mí me gustaría como, porque se dice harto que el Frente Amplio no tiene, digamos, futuro o le ha ido mal. La verdad que es, digamos, nos fue mal en la primaria, nos fue súper mal, pero y podía eso repetirse en la parlamentaria y no se dio ese escenario. Entonces me parece que hay Frente Amplio para rato y creo que en eso no me preocuparía de aquello. Sí me preocuparía de a qué Chile el Frente Amplio busca representar y cómo se hace. Por ejemplo, identificamos que existe un Chile de clase media emergente que está endeudado, que tiene un pasado reciente de pobreza de la que logró salir, que cree menos ya en el poder de la educación formal y del trabajo apatronado, ¿cierto?, asalariado como mecanismo de ascenso social, que tiene dificultades para llegar a fin de mes, dificultades para comprarse una casa propia, que tiene, digamos, aspiraciones más altas de consumo y poca disposición a organizarse y se moviliza por cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, los cobros en las carreteras, el tag. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué instrumentos tenemos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conectar con ese Chile? ¿Vamos a tener propuestas contra el endeudamiento? ¿Vamos a tener propuestas para renegociar los contratos con las carreteras? ¿Vamos a tener propuestas para renegociar los contratos con las empresas eléctricas? Muchas de estas cosas estaban en el programa de Janet Jara. ¿Pero eso van a ser cuestiones que agitemos para las elecciones presidenciales? ¿O de verdad nos vamos a dedicar todos estos años a conectar con esa gente y a empujar estas agendas que nos permitan ese primer paso de contacto, de que vuelvan a encontrar en el Frente Amplio un partido que clara y decididamente está defendiendo esos intereses? Está defendiendo el bolsillo de las familias de clase media emergente, está defendiendo sus cuentas de la luz, de los medicamentos, los dividendos, o sea, la vida material pura y dura. Me parece que eso es un primer paso. Evidentemente, bajar las cuentas de la luz no es un proyecto político, son medidas para demostrar, para reconectar, digamos, la política de izquierda, el Frente Amplio con la sociedad realmente existente y que tengamos de qué afirmarnos para que nos crean que de verdad estamos de ese lado, ¿cierto? Y no del lado del beneficio personal. O sea, esta gente está en partidos políticos para puro ganar plata y agarrar los sueldazos de los parlamentarios y quieren llegar al Estado para agarrar su puesto y meter a sus amigos. O sea, tenemos que reconvencer a la gente de que estamos en política realmente para que los intereses de las clases medias y las clases populares avancen y bajen la cuenta de la luz, los dividendos, etcétera. ¿Ya? Pero por otro lado, y como eso no es un proyecto político, tenemos que pensar qué proyecto tenemos para el país. ¿Cómo, si nosotros tuviéramos la capacidad de hacerlo, qué vamos a hacer con este país? ¿Cómo
proponemos al país que vamos a alcanzar el desarrollo, el bienestar, vidas tranquilas, familias contentas, gente contenta con lo que hace, que pueda estudiar algo que le gusta y después trabajar en eso que le gusta y ganar un buen sueldo con eso que le gusta, que no es mucho pedir, pero por Dios que es difícil en economías subdesarrolladas, donde el país no alcanza para todos, donde el bienestar no alcanza para todos, donde los buenos trabajos no alcanzan para todos, donde la mayoría de los trabajos son malos y van a ser reemplazados probablemente por inteligencia artificial. Entonces, hay cuestiones más inmediatas que yo creo que hay que empujar para reconectar con el país, con las clases medias y las clases populares, pero hay preguntas que son de largo alcance, que por supuesto no lo tenemos todo claro, tampoco es que no sepamos nada, hemos hecho en cada ejercicio electoral esfuerzos por ir articulando ese proyecto, pero todavía nos falta, es mentira, nadie puede decir que aquí tiene todo claro para adelante, porque estamos en un mundo inestable, porque geopolíticamente la cuestión está muy complicada, donde no hay certezas. Bueno, en ese mundo de incertezas, ¿qué se puede hacer a nivel nacional para que dentro de este país, en ese mar de incertezas, podamos vivir más seguros, más tranquilos, más felices? Yo creo que son las grandes preguntas que la izquierda primero tiene que responder y después tiene que convencer a la mayoría del país de que es posible caminar hacia allá. Bueno, muchas gracias, Pierina Ferretti. No Fierretti, esos son otro tipo de actividades. Muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa que ha sido un programa fundamentalmente de conversación y análisis. Hoy día no trajimos ninguna otra noticia. Nuestros 3 entrevistados fueron invitados a conversar sobre el Chile que comienza hoy. Tras las elecciones de ayer, estuvimos con Darío, que vino como entrevistado, pero ya vuelve la próxima semana, Álvaro Díaz y Pierina Ferretti para ver cómo sigue el país. A todos ustedes que estuvieron escuchándonos, viéndonos, muchas gracias. Recuerden que este proyecto 32 Minutos pretende seguir existiendo y para eso es necesario su aporte. Ahí abajo están las instrucciones de cómo aportar por una vez si es lo que quieren o hacer un aporte mensual si pueden y quieren. Y si no tienen dinero para aportarnos y les gustó el programa, por lo menos pónganos un like, compartan este contenido y nos vemos el próximo lunes ya con full equipo. Darío vuelve a la conducción y los demás continuamos como siempre. Muchas gracias por haber estado ahí. Chao, chiquillos. Muchas gracias. Gracias por un gran programa. Gracias, Pierina. Y nos vemos el próximo lunes.